Es cierto, Morena está gobernando muy mal en México. La población está completamente abandonada por los gobiernos de este partido. La infraestructura es insuficiente, como el acceso a la salud y a la educación. Las obras que tanto se anuncian no han servido para nada y sobre todo el pueblo está totalmente indefenso ante la maña. Lo más ideal sería que Morena abandonara el gobierno de una vez por todas, por el bien del pueblo mexicano, que supuestamente dicen importarles. Pero desafortunadamente, otros partidos políticos de México, sobre todo el PRI, están intentando aprovechar esta situación para volver al poder. El PRI, con su largo historial en el poder, ha aprendido a moverse en los momentos de desgaste ajeno, como ya lo hizo en 2012. El PRI se presenta como si fuera El Salvador, aunque sus propios errores fueron parte de este problema que hoy se critica. Aunque el pueblo mexicano tiene la mala imagen de olvidar todo, los partidos políticos siguen con esa idea. Los medios y las narrativas también juegan su papel. Se reescriben historias, se maquillan pasados y se promueven figuras que antes eran impresentables. El PRI ha intentado reposicionarse como la opción seria frente a lo que llaman la destrucción de Morena. Aunque muchas personas aún asocian al tricolor con corrupción, autoritarismo y clientelismo. Otra vez, el PRI intenta presentarse como el novio que fue violento y misógino con su novia, con el lema de siempre, que ya cambió. Por ello es necesario recordar, ¿qué es el PRI realmente? El Partido Revolucionario Institucional, más bien, parásitos, rateros e impostores, o sea el PRI, en sus primeras décadas se presentó como el gran articulador de los anhelos del México postrevolucionario. Surgido de las cenizas del conflicto armado, el PRI se erigió como el partido que daría la voz al pueblo mexicano, especialmente a los trabajadores, campesinos, pueblos originarios y sectores marginados. Su discurso apelaba a la unidad nacional, a la reconciliación entre facciones revolucionarias y a la construcción de un Estado fuerte que garantizara justicia social. En sus primeros años, el PRI promovió políticas de redistribución de tierras, fortalecimiento de sindicatos, expansión de la educación pública y nacionalización de recursos estratégicos. Se presentó como el heredero legítimo de la Revolución Mexicana, con la promesa de que el poder ya no estaría en manos de caudillos ni élites extranjeras, sino del pueblo organizado. Durante sus primeras décadas en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, o sea el PRI, entendió que gobernar no solo implicaba administrar recursos o diseñar políticas públicas, sino también moldear el imaginario colectivo. Mediante la cultura y la educación, el PRI se convirtió en un arquitecto de la identidad nacional, promoviendo una narrativa que exaltaba el carácter único del pueblo mexicano y reforzaba el llamado excepcionalismo mexicano, una idea que ya había germinado desde los albores de la independencia. A través de instituciones como la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el impulso a proyectos como los libros de texto gratuitos, el PRI difundió una visión de México como una nación mestiza, heroica, revolucionaria y profundamente arraigada en valores comunitarios. Se exaltaron figuras como Benito Juárez, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, no solo como líderes históricos, sino como símbolos de una mexicanidad que se consideraba distinta, resistente y moralmente superior frente a otras naciones. El cine de oro mexicano, las campañas de alfabetización, los murales de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros y otros autores, y la promoción de fiestas patrias y también del Día de Muertos fueron parte de una estrategia más amplia: consolidar un sentido de pertenencia nacional que orbitara alrededor del Estado priista. El PRI se presentó como la garantía de esa identidad, el custodio de una historia gloriosa y defensor de un pueblo excepcional.
Así, el PRI también legitimó su presencia en el poder. Si México era único, entonces requería un modelo político igualmente singular. Un partido hegemónico que encarnara la voluntad del pueblo y que en teoría trascendiera las divisiones ideológicas. Sin embargo, en sus primeras elecciones en 1929, el partido, que en ese entonces era Partido Nacional Revolucionario, respaldó la candidatura de Pascual Ortiz Rubio, mientras que José Vasconcelos, intelectual y exsecretario de Educación Pública, se postuló como candidato opositor por el Partido Nacional Antirreeleccionista. La contienda fue todo menos democrática. Plutarco Elías Calles, fundador del PNR y expresidente de México, operó para asegurar el triunfo de Ortiz Rubio. Vasconcelos denunció un fraude electoral masivo y diversos testimonios históricos respaldan esa acusación. Durante la campaña, sus simpatizantes fueron perseguidos, encarcelados e incluso asesinados. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, Calles no volvió a ocupar la presidencia, pero se convirtió en el jefe máximo de la revolución, controlando a los presidentes que le sucedieron: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Este periodo, conocido como el Maximato, duró hasta 1934 y se caracterizó por una concentración del poder sin precedentes. Aunque formalmente no era el presidente, Calles dictaba decisiones clave, imponía candidatos y reprimía opositores. El Maximato consolidó la idea de un partido único que no solo gobernaba, sino que definía la vida política del país. El PRI desde su origen no nació como un espacio plural, sino como una maquinaria diseñada para perpetuar el poder de una élite revolucionaria que había dejado atrás los ideales democráticos y del pueblo. Lázaro Cárdenas es recordado por la expropiación petrolera y la reforma agraria, pero también enfrentó críticas por el uso político de los sindicatos y la consolidación del presidencialismo autoritario. Manuel Ávila Camacho fortaleció la alianza con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, aumentó la deuda externa, metió al país en un conflicto en el que no debía, fue acusado de favorecer a las élites empresariales y de abandonar el proyecto social cardenista. Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente civil del PRI y su sexenio estuvo plagado de corrupción, enriquecimiento ilícito de funcionarios y el uso de recursos públicos para beneficio propio. Adolfo Ruiz Cortines promovió el voto femenino, pero enfrentó acusaciones de fraude electoral y manipulación de resultados. Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, pero reprimió huelgas y vigiló a opositores. Gustavo Díaz Ordaz siempre será recordado por la masacre de Tlatelolco en 1968, en la cual cientos de estudiantes fueron asesinados por el ejército y fuerzas del Estado. Luis Echeverría continuó la represión con el halconazo y con la llamada guerra sucia, que incluyó desapariciones forzadas, tortura y asesinatos de opositores. José López Portillo presenció la bonanza petrolera, pero la terminó en crisis. Se le acusa de corrupción, nepotismo y de haber nacionalizado la banca de una manera inadecuada. Miguel de la Madrid promovió la renovación moral, pero ocultó cifras tras el terremoto de 1985 y encubrió corrupción. Además, se le responsabiliza por el fraude electoral de 1988, que favoreció a Carlos Salinas. Y privatizó empresas estatales, concentró la riqueza y su sexenio estuvo marcado por el asesinato de líderes políticos, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el encarcelamiento de su hermano Raúl por enriquecimiento ilícito. Ernesto Zedillo enfrentó el error de diciembre, que provocó una crisis económica brutal, y por rescatar a los bancos de la quiebra impuso al pueblo el Fobaproa para endeudarlo y fue acusado de encubrir a los responsables de la masacre de Acteal.
Enrique Peña Nieto acumuló muchos escándalos, como la Casa Blanca, los desvíos millonarios de gobernadores, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el uso de software espía contra periodistas y activistas. Su sexenio fue el rostro de una corrupción institucionalizada que terminó por hundir al PRI en el auténtico descrédito. La corrupción no fue una anomalía dentro del PRI, sino el eje sobre el cual se construyó gran parte de su poder político. Desde sus orígenes, sus miembros aprendieron a operar el Estado como una maquinaria de favores, lealtades y silencios cómplices, donde el interés público quedaba subordinado al interés partidista y personal. Así, el PRI convirtió la corrupción en el lenguaje cotidiano del poder. Gobernadores, funcionarios, líderes sindicales, empresarios y medios de comunicación formaban parte de una red de complicidades que permitía el saqueo de recursos públicos, el desvío de fondos, el enriquecimiento ilícito y la impunidad sistemática. Cada sexenio traía consigo nuevos escándalos, nuevas promesas de renovación moral y nuevos mecanismos para encubrir lo anterior. La cultura política priista se perfeccionó en torno a la corrupción como herramienta del gobierno. No era una desviación, sino una forma de ejercer el poder y de mantener el control sobre la sociedad. Programas sociales manipulados, contratos amañados, elecciones fraudulentas y represión selectiva fueron parte del repertorio que consolidó al PRI como árbitro único de la vida pública. El PRI impulsó el reparto agrario como bandera revolucionaria, pero con el paso del tiempo abandonó el campo mexicano. Las reformas agrarias se estancaron, los ejidos quedaron sin apoyo técnico ni financiero, y el campesino fue relegado a la pobreza estructural. El campo se convirtió en un espacio de marginación, migración forzada y violencia. Durante décadas el PRI promovió la entrega de terrenos y viviendas en zonas vulnerables, sin estudios de impacto ambiental ni planeación urbana. Miles de familias fueron asentadas en barrancas, laderas, zonas sísmicas o proclives a inundación, condenadas a vivir bajo amenaza constante, mientras el Estado se desentendió absolutamente de su seguridad. La política social del PRI fue profundamente clientelar. Se usaron programas de asistencia para controlar votos, no para erradicar la pobreza. Comunidades originarias, rurales y urbanas fueron marginadas sistemáticamente, excluidas del desarrollo y utilizadas como botín electoral. El sistema de salud fue fragmentado, corrupto y excluyente. Aunque sí, el PRI creó instituciones como el IMSS o el ISSSTE, pero las dejó deteriorarse. La atención médica fue desigual, los hospitales colapsados y el acceso a medicamentos limitados. La salud se convirtió en privilegio, no en derecho. Aunque se construyeron obras emblemáticas, muchas fueron mal planeadas, sobrecosteadas o abandonadas. La infraestructura básica, como el agua, drenaje o electricidad, fue deficiente en miles de comunidades. El desarrollo fue centralizado y excluyente. La política económica del PRI permitió la especulación con productos básicos. El salario mínimo no alcanzaba para cubrir la canasta básica y los precios se disparaban sin control. La alimentación se volvió un lujo para millones de familias. El rescate bancario de 1998 convirtió deudas privadas en deuda pública. El PRI aprobó el Fobaproa, que transfirió miles de millones de pesos de deuda al pueblo mexicano, hipotecando generaciones futuras. Fue uno de los mayores fraudes institucionales de la historia moderna. La reforma de pensiones impulsadas por el PRI eliminó el sistema solidario y lo reemplazó por cuentas individuales administradas, que son las AFORES. Esto ha precarizado la vejez, redujo los montos de pensión y benefició más a bancos y aseguradoras, no a los trabajadores. Durante décadas, el PRI permitió el crecimiento de la maña. Gobernadores, policías y funcionarios pactaron con cárteles, facilitaron rutas, lavaron dinero y protegieron intereses de los delincuentes. La violencia se normalizó y se institucionalizó, y el Estado se volvió cómplice. El PRI gobernó en un país donde la violencia contra la mujer era sistemática.
Aunque se crearon leyes y programas, la impunidad reinó. Feminicidios, abuso institucional y discriminación fueron ignorados o minimizados. Las mujeres fueron invisibilizadas y revictimizadas. Durante la Guerra Fría, el PRI colaboró con agencias como la CIA, la DEA y el FBI. Presidentes como López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría fueron identificados como agentes encubiertos, según documentos desclasificados. La soberanía nacional fue vulnerada en nombre de la seguridad hemisférica. El sistema educativo fue diseñado para formar ciudadanos obedientes, no críticos. Los contenidos reforzaban la narrativa oficial y la infraestructura era deficiente. La educación pública muchas veces fue usada como herramienta de control ideológico, no como motor de transformación. La expansión universitaria ha sido limitada y desigual. Las grandes ciudades concentraron la oferta, mientras miles de jóvenes en zonas rurales y periféricas quedaron sin acceso. La matrícula ha sido insuficiente y las universidades públicas enfrentaron recortes, represión y abandono. La falta de políticas integrales condenó a generaciones enteras a la pobreza. La niñez fue víctima de desnutrición, abandono escolar y explotación laboral. Los jóvenes sin acceso a educación ni empleo digno fueron empujados a la informalidad, a la migración o a la delincuencia. El llamado milagro mexicano fue una narrativa que ocultó desigualdad y dependencia. Aunque hubo crecimiento económico entre los años 50 y 70, se basó en un modelo subordinado a Estados Unidos, con exportaciones baratas, deuda externa y apertura comercial que debilitó la soberanía económica. El PRI favoreció a grandes empresarios y monopolios, mientras que los pequeños emprendedores enfrentaban burocracia, falta de crédito y abandono. El deseo del emprendedor mexicano fue ignorado y el talento nacional quedó atrapado entre trámites, corrupción y falta de oportunidades. El PRI desmanteló el sistema ferroviario nacional, priorizó carreteras para beneficiar a empresas privadas y dejó sin transporte digno a millones. Las ciudades crecieron sin planeación y el transporte público se volvió caótico, caro y peligroso. Durante los años 80 y 90, el PRI privatizó empresas estratégicas como Telmex, Ferrocarriles Nacionales y bancos, entregándolos a grupos empresariales cercanos al poder. Las privatizaciones se hicieron sin transparencia y el patrimonio nacional se perdió. El PRI tejió una alianza histórica con las élites empresariales. Las cámaras industriales y comerciales fueron parte del aparato político. Las decisiones económicas favorecieron a monopolios, mientras que los pequeños productores y comerciantes fueron ignorados. El PRI impulsó reformas laborales que favorecieron la flexibilización, la subcontratación y la pérdida de derechos. El salario mínimo se estancó, la seguridad social se debilitó y millones de trabajadores quedaron atrapados en la informalidad y la pobreza. La falta de políticas de vivienda social, la especulación inmobiliaria y el abandono de barrios populares durante los gobiernos priistas sentaron las bases para la gentrificación actual. El PRI, antes que Morena, permitió que el mercado dictara el desarrollo urbano, expulsando a comunidades originarias y favoreciendo intereses privados. Recordar qué es el PRI no es un ejercicio de nostalgia ni de revancha, sino de responsabilidad histórica. Este partido de parásitos, rateros e impostores no fue simplemente un actor político más en México, sino el arquitecto de un sistema que moldeó instituciones, narrativas, estructuras sociales y formas de poder durante más de 7 décadas. Olvidar lo que el PRI representó y lo que aún representa en muchas de sus prácticas es permitir que se permitan los errores que marcaron y alteraron generaciones enteras. El PRI fue el partido que nació de la revolución pero que traicionó sus ideales. Fue el partido que prometió justicia social y terminó construyendo una aristocracia política. Hablaron de democracia mientras reprimían estudiantes, obreros, campesinos y periodistas. Diseñaron una identidad nacional pero marginaron a pueblos originarios.
Fue el partido que privatizó el país, que pactó con el crimen organizado, que sembró la corrupción como cultura de gobierno y convirtió a México en una empresa de intereses privados. Hoy, cuando algunos intentan rehabilitar su imagen, cuando se presentan como una opción frente a la traición de Morena, es más urgente que nunca recordar sus fraudes, sus masacres, sus pactos, sus silencios, sus complicidades. Recordar que el PRI no solo gobernó, sino que moldeó una forma de hacer política basada en el abuso, la simulación y el desprecio por el pueblo. Hoy más que nunca, México necesita que las personas no olviden, que cuestionen, que investiguen y que confronten, porque el olvido es terreno fértil donde florecen nuevamente los abusos. Y porque recordar que fue y que sigue siendo el PRI es el primer paso para construir un país verdaderamente democrático, justo y libre. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Cuídate mucho y nos veremos hasta la próxima. Adiós.